Por eso es como si yo bautizara una frase para mí mismo diciendo, pero aquí hay gente que van a caer preso y no lo saben. O sea, con las disposiciones que trae ese código. ¿Y por qué se lo digo? Ese código trae, mire, trae 73 delitos nuevos que anteriormente no existían y que una persona podía cometer el hecho y no pasaba nada. Y ahora penas de prisión de diferentes años. O sea, ustedes ven por qué yo comienzo diciendo que hay gente que va a caer preso y no lo sabe. Porque si esos mismos delitos anteriormente no tenían ninguna sanción y usted vuelve y lo comete después del 3 de agosto, prepárese que esta ley le trae respuesta. Aparte de eso, también este código trae varias figuras nuevas en el ordenamiento jurídico, como se llama el cúmulo de penas, trae también las penas complementarias, trae un aumento significativo de todas las penas. A través de este programa le vamos a dar muchos consejos a mucha gente para que cojan juicio, porque cuando le apliquen este código hay gente que se van a perder en la cárcel. Y te voy a comenzar con algunos ejemplos prácticos. Es como si yo dijera a través de este medio, atención motoristas en Villa Altagracia, lean el código. Ustedes pueden descargarlo inclusive hasta de Google. No tienen ni siquiera que comprarlo si no quieren. Pero Google le tiene la ley 74-25. ¿Por qué digo motoristas? Se estaba convirtiendo prácticamente en un mal social el que por cualquier roce de tránsito, que ni siquiera ocurrió el accidente, sino que se pasaron cerca, un motorista de una vez salía y buscaba una piedra. No, y a veces sin suceder el accidente. Exacto. Motoristas que simulaban tener un accidente. Exacto, habíamos visto en varios videos cómo de una vez arrancaban para el contén y buscaban una piedra y le daban una pedra a un vehículo. Entonces, ¿qué pasa? En el viejo código no le pasaba nada porque eso no estaba regulado. A partir de ese día, solamente por tirarle una piedra a un vehículo, nada más tirarle la piedra y romperle el vidrio o causarle una abolladura, la pena que le van a imponer es de 2 años de prisión. Ustedes se dan cuenta cómo anteriormente no pasaba nada y ahora van a tener 2 años de prisión por tirar una piedra, pero eso se sigue agravando. Cuando esa piedra le cause una herida a una persona, la pena a imponer será inmediatamente de 10 a 20 años de prisión, según lo estime el juez. Ustedes se dan cuenta cómo anteriormente no pasaba nada y ya voy por una pena de 10 a 20 años por herir a una persona con una piedra. Pero eso sigue agravándose también si a raíz de esa pedrada una persona fallece a causa, por ejemplo, de un accidente. La pena a imponer ahí en ese caso será comenzando inmediatamente 30 años. Entonces, eso ha sucedido en varias ocasiones, por ejemplo, aquí en plena autopista Duarte, en donde algunos desaprensivos en ocasiones se dieron a la tarea de tirarle piedras a los vehículos que circulaban en horas de la noche, pero también aún sea circulando de día. El que tire una piedra y lo agarraron, el diablo se lo va a llevar, porque la ley no viene para darle chance a nadie. Y si anteriormente usted se salía con la suya, el código ahora le va a dar una sanción drástica. Entonces, yo estoy hablando de 30 años de prisión si muere una persona que iba en un vehículo producto de una pedrada. Pero ese código trae una figura que le llaman el cúmulo de penas, en el cual el juez va a indagar cuántas personas estaban tirando piedras. Habían 2 personas, habían más. Ahí de una vez hay configurado una asociación de malhechores. Y la pena adicional que el juez le va a imponer, aparte de los 30 años, son 10 años adicionales y ya van por 40. Entonces, cada delito que se cometa en ese interín
tendrá una pena adicional. Otro hecho también que el código trae es un agravante con penas de 20 años de prisión cuando una persona se accidente en una carretera y los que van a auxiliarlo es a robar que van. Bueno. Con el tema, por ejemplo, de los accidentes, la autopista Duarte, Villa Altagracia, al igual que cualquier provincia, inmediatamente una persona también se accidente y quienes vayan a socorrerlo, lo que van es a robar, como ha sucedido frecuentemente, ya eso no quedará impune. Cuando una persona lo encuentren porque que les robó una cadena, les robó la cartera, les robó la tarjeta de crédito, les robó el celular a una persona accidentada, la pena a imponer, el juez le va a decir, mira, agárrate de esos 20 años ahí para que sigas robando, o tu madrina. Pero recuérdense que eso trae cúmulo de penas. Entonces, posiblemente quienes estaban robándole a la persona accidentada o en un estado de gravedad, posiblemente eran 2 personas o eran más. Entonces, esa pena va a aumentar. Y también será un agravante cuando quien cometa ese robo a una persona accidentada sea un miembro de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas o de un organismo de socorro, o también cualquier empleado del gobierno. Entonces, cualquier empleado del gobierno puede ser hasta un empleado de Inespre, para que ustedes sepan. Por eso yo, cuando comencé al inicio diciendo, ustedes ven por qué yo voy diciendo que hay gente que va a caer preso y no lo saben, era porque algunas de las cosas que yo he dicho actualmente no tenían ninguna sanción. A toda persona que sea imputable por un tema de sicariato, de entrada el código le tiene 40 años de prisión. Esa es la pena mínima, 40 años. Entonces, siempre le voy a recordar que con el cúmulo de penas, ahí se adicionan otras penas adicionales a los 40 años, porque el juez va a preguntar, el sicario andaba con 2 personas, andaban 2, sí, hay asociación de malhechores. Ahí tiene 10 años más, ya van 50. Lógicamente, andaban con algún tipo de armas para cometer un sicariato con un arma. Sí, ya eso es un agravante. Ponle 5 más. Ya vamos por 55 años. Y si de ahí se sigue desprendiendo que andaban en algún motor robado, cosas así, fácilmente le topan a los 60 años. Entonces imagínese un sicario que tenga 5 muertos en diferentes jurisdicciones. Ese, cuando lo agarren con el primer caso, ya ese se perdió, ya ese no jode más. Lo mismo va a pasar también con el tema del secuestro. Atención a los invasores. En el Código Viejo, la pena máxima por invadir una propiedad privada, por robarse lo ajeno, la pena máxima era de 2 años de prisión. En este código, la pena mínima va a comenzar en 10 años. Pero a un invasor de propiedades posiblemente salga condenado de 25 a 30 años de prisión el día que el código entre en vigencia. Y se lo voy a detallar de qué manera. Si por invasión de propiedad tiene 10 años y tiene 10 años adicionales por asociación de malhechores porque andaban 2 personas o más, ya van 20. Si andaban con armas puede ser machete, cuchillo, bate, botella, pistola, escopeta. Es más, hasta andar con un perro, el código lo considera como un arma. Cualquier cosa que sirva para causar una herida o una muerte o intimidar a una persona es un arma. Entonces, ahí ya yo le detallé 25 años. Pero vamos a suponer que dentro de la invasión las personas cometan destrucción de una propiedad. Si solamente destruyen la propiedad, tienen 2 años adicionales a los 25 que ya yo le puse. Ya van 27. Pero si le causan alguna herida a la persona donde ellos están destruyendo la propiedad para cometer la invasión, se le pueden sumar de 10 a 20 años más. Entonces posiblemente ya vamos por 37 años.
Pero si dentro de la propiedad, como ha sucedido en algunos casos, se causa algún tipo de incendio, ahí la pena aumenta también a 30 años. Entonces, si íbamos por 37 años y le suman 30 más, entonces ya prácticamente sobrepasó el límite de los 60 años y lo van a condenar a 60 años. Ustedes ven la diferencia entre que anteriormente la pena máxima era de 2 años y aquí ya yo estoy hablando casi de 40, 50 y 60 años por una invasión. Por eso yo exhorto a las personas a través de este programa a que lean el código. El código le va a dar duro a muchísima gente. Y por eso cuando iniciamos el programa tú me preguntas que cuál era el interés mío en que se conozca el código. Es precisamente porque yo comencé a sorprenderme a medida que iba leyendo el código y por eso dije, aquí se van a joder mucha gente y van a decir que ellos no sabían. Entonces, el código precisamente vino a regular esa situación porque con el tema de las invasiones hay mucha inseguridad jurídica. La propiedad privada no tenía mucha seguridad, pero inmediatamente ya yo le advertí, agarren a una o a dos a tres gente y lo acusen de invasión de propiedad, va a tener serios problemas. Ustedes tienen también otro tema que la población ha quedado un poco sorprendida, y es que los artículos 18 y 19 de ese código le permiten a un ciudadano defenderse de cualquier ladrón que encuentre dentro de su casa, o sea, usted se podrá defender con lo que sea, como usted pueda, con lo que usted tenga. Si usted tiene un fusil, un vaso, una chancleta, un machete, lo que sea, usted podrá defenderse. Usted podrá causarle una herida, podrá hasta causarle la muerte a un ladrón sin ningún tipo de responsabilidad previsto en la ley. Anteriormente, una persona hería o mataba a un ladrón dentro de su propiedad y la persona tenía serios problemas, porque la policía era la primera que te apresaba, el Ministerio Público entonces te solicitaba medidas de coerción, fácilmente una persona caía presa y se había convertido en que tú encontrabas un ladrón en la casa y fácilmente tú tenías que brindarle agua fría o cena para que él se fuera tranquilo. Entonces, a partir del día 3 de agosto, atención ladrones de Villa Altagracia, si una persona encuentra un ladrón dentro de su casa, la persona está autorizada por ley a limpiar el pedazo para que no robe más. Pero también el código le está autorizando a los ciudadanos a poder defender a otro que esté siendo atracado, asaltado, aún sea en la calle. Se estaba dando los casos en donde estaban asaltando a una señora que iba para el trabajo, venía del trabajo, y la gente no se metía para no buscarse problemas. A partir de ahora los ciudadanos van a comenzar a tirarle hasta los vehículos arriba a esos motoristas que andan atracando sin ningún tipo de responsabilidad. Por eso es bueno que este programa lo vean, lo repitan, lo analicen, pero también que busquen la ley 7425. Hasta los ladrones deben leer el código, porque así se evitarán muchísimos problemas. Otro hecho también que la ciudadanía va a ver con mucho respiro es el que los policías y los militares tendrán prohibido realizar requisas de vehículos sin una causa justificada. ¿Qué es una causa justificada? Por ejemplo, para requisar un vehículo, eso es como si fuera a requisarle la propiedad o la vivienda de un ciudadano. Hay que tener una orden de allanamiento en presencia de un ministerio público, pero también se podrá hacer cualquier tipo de redadas, pero siempre con la presencia del ministerio público y también cuando exista una causa probable. Entonces, ¿qué es una causa probable? Si en Villa Altagracia se robaron una jipeta CRB
2020 color rojo, una causa probable es que paren a cualquier jipeta CRB color rojo, pero no pueden parar una camioneta Mitsubishi Montero verde que va circulando porque no se han robado ninguna Mitsubishi Montero verde. Eso es una causa probable. El parar el vehículo que se tiene la certeza de que se lo robaron. Entonces, cuando un militar o un policía, les recuerdo que policía es una cosa y militar es otro. Cuando ambos, uno de los dos, vaya a hacer una requisa, si no es bajo las condiciones que yo le estoy poniendo, esas personas se exponen hasta 1 año de prisión, pero con el cúmulo de penas a ese militar o policía, la pena le pudiera aumentar fácilmente a 2 o a 3 años de prisión. Entonces, concomitantemente hay otro artículo al lado de el que prohíbe la requisa, y es: los ciudadanos también tendrán el derecho legal ante la ley de grabar con su celular o con su cámara cualquier actuación de un policía en el momento en que la esté realizando, y el policía no puede impedirle a un ciudadano que grabe con su celular, porque de impedirlo, el policía también podrá ser condenado hasta 1 año de prisión en un proceso que se le lleve y un poco más. Entonces, todo eso viene dado porque los policías y los militares a veces abusaban también del ciudadano y mandaban a parar a un vehículo de manera medalaganaria. Hay policías, por ejemplo, que el viernes no tenían cuarto y hablaban con otro compañero: vamos a montar un retén en tal sitio y vamos a buscarnos ahí los cuartos del fin de semana. El policía que monte un retén sin una causa justificada, sin una causa probable, y un ciudadano lo grave, el ciudadano lógicamente tiene que accionar en justicia, tiene que darle seguimiento al caso, pero van a condenar al policía. Por eso también nosotros exhortamos a los policías, a los militares, a que lean el código, a que vean el programa, que así ustedes van a evitar caer preso ahora por abusar de un ciudadano. Entonces, el ciudadano, al momento de realizar una grabación, lo único que tiene que hacer es mantenerse a cierta distancia del policía para que no interrumpa lo que él está haciendo y que el ciudadano no ponga en riesgo a la integridad del policía mientras está haciendo la actuación. Pero también el ciudadano podrá grabar lo que el policía le esté haciendo a una tercera persona, que lo estén revisando el vehículo, lo estén embargando, lo estén allanando, lo estén desalojando. Y el código solamente le pide que para usted publicar ese video, que por lo menos le pida permiso a esa tercera persona que está siendo arrestada, allanada o lo que sea, para proteger su intimidad. Y todo eso viene dado es porque hay personas que lo mandaban a parar, querían requisar el vehículo, la persona entraba en cierto pánico, quería grabar con su celular, y ahí entonces el policía venía y se ofendía, porque todo el que está haciendo lo mal hecho es el que más rápido se ofende. Entonces ahí se ofendía por la grabación y el ciudadano terminaba contra él cometiendo varios delitos contra el ciudadano. Por ejemplo, lo primero que hacía era que lo amenazaban. Eso es un delito ahora en el nuevo código. Por eso le dije, la pena va a comenzar con de 15 días hasta 1 año para el policía, pero eso se puede meter lejísimo. Entonces, el ciudadano lo amenazaban porque comenzaba a grabar. Eso es un delito. Le quitaban el celular. Eso es otro delito porque le están incautando de manera ilegal su propiedad, sin él haber cometido ningún hecho. Accesaban al celular, obligaban al ciudadano a ponerle la clave al celular y entraba y le borraban el video que él estaba grabando. Ahí hay otro delito contenido en la ley 53-07. Si la persona se quejaba, le daban una pecosá. Eso es otro delito.
Si la persona seguía de remolón, lo trancaban. Fíjense que sin hacer nada, solamente por exigir un derecho ciudadano. Entonces, cada una de las cosas que yo les relaté, es un delito contenido en el código. Entonces, el policía que intente requisar el vehículo a una persona sin una causa probable y también te impida que tú grabes, usted tiene que tratar de grabar de cualquier manera porque esa es la prueba suya. Algunas personas se preguntarán, oh, pero entonces ahora los delincuentes van a andar haciendo de las suyas. Tampoco así. Lo que pasa es que, yo no sé en Villa Altagracia, pero en la capital, un ciudadano va transitando por la calle y de un pronto te rodeaban 4 motores del DICRIN. O sea, una gente vestido de negro con un pasamontaña que tú no sabes ni quiénes son. Te trancaban el vehículo en plena avenida sin tú estar haciendo nada. No se habían robado un vehículo parecido tampoco y te querían hacer desmontar obligado del vehículo y te revisaban el vehículo. Entonces tú, en vez de brindar seguridad ciudadana, tú lo que entraba era en pánico porque a ti te están revisando el vehículo 6 personas que tú ni la cara se la estás viendo. Entonces, a partir de ahora, cuando la persona pueda grabar o un tercero pueda grabar la actuación o las cámaras del 911 puedan grabar, ese grupo de policías o de atracadores tendrán serios problemas frente a ese código. Por eso le digo, hay delitos que anteriormente no existían y que son delitos nuevos y que frecuentemente las personas lo cometían. Otro hecho también que sucede en las ciudades es personas que le gustaba pegársele atrás a una ambulancia. Para llegar rápido. Para llegar más rápidos. Entonces, este código, él comienza, por ejemplo, cuando una ambulancia va con la sirena prendida que va para una emergencia, la persona que obstaculice el paso de una ambulancia o de los bomberos o de un cuerpo de emergencia, esa persona, si se comprueba que lo estaba haciendo a veces hasta a propósito o por torpeza, podrá ser condenada hasta 3 años de prisión por no permitirle rápidamente el paso a una ambulancia. Pero si para donde iba la ambulancia a la persona se le agrava la situación de salud o de rescate por no llegar a tiempo porque el otro atrasó o impidió el paso de la ambulancia, esa persona fácilmente, sin saberlo, cuando viene a ver, va a coger hasta 10 años de prisión, porque el código también va a comenzar con 3 y por ahí le van a seguir sumando cosas. Pero también cuando una persona le caiga atrás a la ambulancia, solamente por caerle atrás y sin que pase nada, a esa persona, si lo agarran, le van a imponer una multa de 20,000 pesos. Eso es lo más suave. Pero si producto de ir detrás de la ambulancia, de los bomberos o de un vehículo de emergencia, la persona chocó, causó un accidente, la pena es de 3 años, aunque no hiera a nadie o no mate a nadie. Si hirió a un tercero, si la otra persona murió por él ir pegado de una ambulancia, entonces ahí la pena le va a aumentar. Y todo eso fue necesario también porque era recurrente que habían personas que no le daban paso rápido a las ambulancias. A veces una casa incendiada, con 1 minuto o con 2 minutos de detención del carro de los bomberos, se perdía todo. Lo mismo que una vida se podía perder en fracciones de segundos. Pero en la pregunta que tú haces, el ciberbullying, ya eso se da cuando también usted le pone un apodo a una persona a través de los medios de comunicación y de cualquier plataforma digital. Y usted hace un video y le dice, sabiendo que se está hablando claramente... Como a un señor que le pusieron Félix el gato. Exacto. Ese señor le apodan es Fausto el gato. No, pero hay otro que llama Félix el gato. Tú estás hablando de otro. Exacto, exacto. Hay otro que le dicen Félix el gato. Pero, son gatos los dos. Exacto. Pero cuando usted
pronuncia claramente el nombre de la persona y al lado le pone el apodo, ya usted está convirtiendo un ciberbullying. Entonces, ese ladrón, ya usted no podrá decirle ladronazo porque ese ladrón se va a sentir ofendido con el ciberbullying. Entonces, ahí la pena puede ser también de hasta 4 años de prisión. O sea, que tú puedes hablar de gato malo. Si no dijiste el nombre de quién es gato malo, tú no estás ofendiendo a nadie. Tú no estás ofendiendo a Pero nadie. todo el mundo sabe, cuando tú dices Fausto el gato, todo el mundo sabe quién es Fausto el gato. Todo el mundo sabe que es el ladrón de tierra más grande que hay en el Cibao y todo el mundo sabe quién es, aunque uno no diga el nombre. Entonces, ¿qué sucede? En este código, el tema también de la moral está, para mí, sobredimensionado. Y le voy a explicar también varios artículos. Pero escúchame, antes de pasar a esos artículos, esto de los medios electrónicos, no solamente el bullying, se va a condenar en el nuevo código cuando se trate de redes sociales y medios electrónicos, sino atrae algo más. Hay muchos artículos bastante complicados y por eso digo que el código trae un exceso de cuidado de la moral y de la imagen y ahí le van a meter años a gente por poca cosa. Y de hecho, el código en sus principios elementales de la creación habla de que las penas se impondrán de manera proporcional a la gravedad del hecho cometido. Todos los comunicadores deben ponerle atención al artículo 198 del Código Penal. Pero no solamente también los comunicadores, todo el país, porque ahorita voy a entrar bien en los comunicadores. Escuchen qué dice el artículo 192 y el 198. Una persona podrá ser condenada de 6 meses a 1 año de prisión si yo te envío a ti un audio, yo te mando una nota de voz, yo te la mando y tú se la enviaste a otra persona, un audio, a ti te van a meter 6 meses a 1 año. Por cómplice. Porque para tú enviar ese audio, yo tenía que haberte autorizado. Entonces, fíjate cómo yo te digo, la ofensa y la imagen y el honor están sobredimensionados en el código, porque por yo enviarte a ti un audio de mi celular y tú se lo mandaste a otro y a mí no me gustó y yo me ofendí, no espere que el Ministerio Público eso, para que la gente entienda, si a usted le llega un audio de alguien que le está diciendo que fulanito de tal es esto, el que está diciéndole el audio no quiere que ese fulanito se entere de que él dijo eso, pero usted le mandó ese audio a otra gente y ese fulanito se enteró que usted difundió ese audio y va y se querella, usted tiene 6 meses de prisión. 6 meses es si el juez te ayuda. Porque la pena es de 6 meses a 1 año. Pero yo no le mando un audio a nadie, entonces ya. O sea, lo que tú no vas a poder es reenviar un audio que de nadie, te mandé. No de nadie. Pero que también es una indelicadeza. Eso como la pena es dura, ¿verdad? Pero también es una indelicadeza de que tú me tienes confianza, me mande un audio de algo y yo agarre ese audio y se lo mande al amigo de nosotros dos, Rubén Díaz de la Parada Mocara. ¿Qué va a pasar? Rubén se lo va a mandar a otro amigo de él y el audio se va a ir por ahí. Exacto. Lo que pasa es que esa indelicadeza, fíjate que yo digo, lo encuentro desproporcionado porque tú no puedes condenar a una persona a 1 año de prisión por una indelicadeza. Sí. Eso es peor que vender droga. Es duro. ¿Entendiste? Sí. Pero eso se sigue agravando. Y por eso todos deben leer el código, inclusive hasta los camarógrafos. Hasta los camarógrafos, si se comete un delito aquí, hasta los camarógrafos llevan. Aquí todo el mundo está preso. Entonces, ¿qué pasa? Yo comencé hablándote de un audio, pero eso también involucra una imagen
o un video. Una fotografía de cualquier gente. Exacto. Yo te mandé una fotografía mía y tú la mandaste a otra parte sin autorización mía, entrégate. No esperes que te vengan a buscar. Que tú tienes 1 año de prisión. Porque la ofensa mía es demasiado elevada. ¿Entendiste? ¿Es o no una pena desproporcionada? Te sigo. Todavía está barato. Como que exagerado sí el asunto. Por una foto que a veces uno la manda hasta sin querer. Exacto. O también el audio o una imagen o un video que yo te envío a ti y tú se lo envías a otra persona sin que yo te autorice. Hasta ahí. Pero entonces viene la otra pregunta. ¿Y la autorización cómo se logra? Bueno, a través del mismo WhatsApp la persona tendrá que preguntarle ahí mismo, ¿se lo puedo reenviar a fulano? Y tú capturar esa pantalla y guardarla o mandarla para... Entonces, para yo publicar cualquier cosa tengo que preguntarle, ¿se puede publicar? Exacto. Entonces, eso se sigue grabando. Fíjense que dije, hay mucha gente que va a caer preso y no sabe por qué. Y te estoy hablando también de penas desproporcionadas y de delitos nuevos que no existían. Ahí tú ves ya por qué yo comencé a preocuparme cuando yo iba leyendo el código. Ahora sigue más grave. Cuando el audio, la imagen o el video que yo te mande, tú por ejemplo lo distorsionas y se lo envía a otro, entonces la pena aumenta a 5 años de prisión. Entonces, hay cosas que el código no la ha detallado y la deja a la interpretación. Yo te mando una imagen de que yo estoy siendo invitado aquí al programa, pero esa imagen tú la entras en la inteligencia artificial y de una vez ya tú la distorsionas, porque tú le estás haciendo un montaje. Esa imagen yo tengo que autorizarte y decirte que sí, que yo estoy de acuerdo. O sea, ¿entendiste lo sencillo y lo sensible que está el código? Porque ya yo te dije ahorita, desde que tú a la imagen le agregues 2 o 3 cosas y yo me ofendí, no espere que yo venga, o sea, ve y entrégate. Así es que el código viene, pero sigue más grave. Cuando el audio o la imagen o el video tenga un carácter íntimo o un carácter sexual, que no es lo mismo, la pena también ahí aumenta a 10 años de prisión. ¿Qué me preocupa? ¿Qué es un video íntimo? El video íntimo no es sexual. El video íntimo es que yo esté en la piscina de mi casa bañándome con un trago en la mano y alguien de la familia me hizo el video, se lo mandó a otro y a mí no me gustó. O ese video siguió por ahí circulando. Eso es un video íntimo cuando tú estás en la intimidad, por ejemplo, de tu hogar, sí, que no es un video sexual. Sí, pero está en un lugar donde para entrar hay que tener permiso. Exacto, pero por ejemplo, los medios de comunicación muchas veces se nutren, de muchísimos videos que tienen a veces cierto carácter íntimo, pero no son de mucha gravedad, pero que entonces el código no hace diferencia. Entonces, si yo vengo entrando aquí a esta planta televisora y alguien me hace un video y se lo mandó a otra gente por ahí y yo me entero y yo me ofendo, esa persona tiene problemas, ¿me entendiste? Hay gente que dirá, no, pero eso está bien, es que me encuentro desproporcionado, usted no sabe lo que dura 10 años preso, ¿entendiste? Es por eso. Por una imagen 10 años. Exacto. Y por una imagen que tú no has hecho nada malo, porque tú no la has distorsionado, es una imagen real. Es una imagen real. Hay algunos videos que inclusive eran chistosos y era del generalísimo comandante Zorrilla Osuna. Él estaba, por ejemplo, en una máquina caminadora en su casa haciendo ejercicio.
A lo mejor la esposa grabó el video, a lo mejor se lo mandó a un hermano, se lo mandó a una gente, el video se salió para la calle. Cuando tú lo veías publicado en varias plataformas, tenía muchísimo like, que a la gente le gustó, a la gente lo encontraba un chiste. Eso es un video íntimo. Sí, porque está dentro de la casa. Entonces, si el general se ofende ahí, el preso no cabe en una guagua de la metro. Pero lo mismo sucede con una persona que está, por ejemplo, en una casa de fin de semana y está cantando. Si publicaron el video. Y hay un karaoke y tú estás cantando. Eso es un video íntimo ahí en el entorno que está. Si ese video salió a la calle, todo el mundo tiene problemas. Entonces, el código ahí viene fuerte. ¿Qué pasa? Cuando ese código cambia al artículo 208, ahí entra el tema de la difamación. La difamación ahora viene muy ampliada. Entonces, si una persona se ofende por un señalamiento, por una imputación, por un comentario que él considera que le está afectando su honor, su imagen, y él entiende que eso no es verdad, y a veces él sabe que es verdad, pero él sabe que tú no tienes pruebas, entonces ahí la pena entra de 2 a 5 años de prisión cuando la persona se sienta difamado. Fíjate que en la ley anterior la condena máxima por eso no llegaba nunca a 6 meses. Y no había prisión. Exacto, y a nadie lo condenaban a prisión, porque eso es considerado a nivel internacional como un delito de conciencia. O sea, por uno hablar, te van a meter ahora 5 años, y porque un ladrón se sintió ofendido. Entonces, tú has conocido, por ejemplo, personas que en los medios de comunicación dicen, tengo una primicia de fuente confiable. A fulano le cancelaron la visa. Posiblemente Miguel Gutiérrez habló, lo involucró, no se va solo. Pero esa fuente confiable que la persona está diciendo, cuando la persona que él señale se querelle, la fuente confiable no te va a dar la información probada de la embajada de que a fulano le cancelaron la visa, ¿me entendiste? Porque nunca la da la embajada, sí. Exacto. Entonces, los medios de comunicación van a tener que hacer una reingeniería de la forma de comunicar en diversas plataformas. Pero entonces hay una violación, porque ningún comunicador, ningún periodista puede ser obligado a revelar su fuente. Ahorita yo te voy a hablar de un artículo que tú vas a coger 30 años por no revelar lo que te pidan. No, porque no. Entonces hay una violación al derecho de prensa. Tú tienes, por ejemplo, el secreto profesional. Que eso es sagrado. Y ese es el secreto, que tú no puedes revelar la fuente. Porque si tú tienes una gente que te llama y dice, mira, te voy a confiar esto pasó, pero tú no puedes decir que fui yo que te lo dije. Y tú escuchas a la persona, te dio la información. La información tú sabes que es confiable y que es así. Tú la das y tiene una fuente que te la dio. Pero el derecho de prensa te dice que tú no estás obligado a revelar la fuente, y hay protección para eso de la ley. Tenía. La prensa se quedó callada a medida que iban aprobando el código, y a la prensa le metieron como 4 strikes y lo poncharon. ¿Le metieron uno de más entonces? Le metieron uno de más. Y ahorita te lo voy a revelar. ¿Qué pasa? En el tema de la difamación, fíjate que te hablé de pena de hasta 5 años de prisión si la persona se siente ofendido o tú no puedes probar lo que tú estás diciendo. Y ya conversamos de que a nadie lo condenaban a prisión por eso. Entonces ahora entra lo que se llama la difamación extorsiva. Muchas personas sí estarán de acuerdo con la difamación extorsiva. Y es cuando alguien se dedica a difamar a otro a cambio de que él lo calle a fuerza de cuarto, a fuerza de un favor,
o de la entrega de una cosa. Con eso estamos de acuerdo todos. Exacto. Entonces, la difamación extorsiva tendrá una pena inicial en este código prácticamente de 10 años de prisión. Entonces, fíjate que viene fuerte. O sea, 10 años. Y por cualquier delito que a una persona lo condenen en el código, les recuerdo lo siguiente: será condenado a la prisión correccional, será condenado a pagarle daños y perjuicios a la persona que se querelló, lo van a condenar a pagar los gastos legales, lo van a condenar a una multa, y si no tiene para pagar la multa, va a tener que pagar fácilmente 6 meses más de prisión para pagar la multa. Pero también viene una figura que se llama las penas complementarias. Las penas complementarias le va a dar durísimo a muchos profesionales de la comunicación. Cuando digo profesionales, es a personas graduadas de periodistas con un exequatur. Sí, que tenemos todo el derecho de ejercer la profesión. Porque, y eso sí es interesante, y la ley debió ser clara y específica en esto. Cuando se ejerce la comunicación social como profesional, es muy diferente que cuando se hace de manera empírica, porque hay gente que se ha enganchado a comunicador. Ahora, habemos un grupo que fue que nos formamos en universidades y que hemos ejercido toda la vida la comunicación. Exacto. Entonces, aparte de lo que yo le acabo de decir, que una persona podrá ser condenada, esa misma ley, el código, le faculta al juez, al momento de imponer la condena y de imponer todo lo que yo le acabo de decir, a suspenderle el ejercicio de la profesión a la persona por un periodo de hasta 3 años. Porque si la ejerce luego que está suspendida, entonces comete un delito adicional que se llama ejercicio ilegal de la profesión, cuando la sentencia sea definitiva. Pero también entrarán ahora como corresponsable de la comisión del delito las personas morales. ¿Qué es una persona moral? Por ejemplo, la compañía que rige esta plataforma, eso es una persona moral. Entonces, no solamente cuando se trate de un periodista, el juez podrá suspenderle el exequatur por 3 años, el juez también podrá revocarle de manera definitiva el ejercicio del periodismo según la gravedad del delito por el que se le impute, pero también a la sociedad, a la plataforma de donde él se dirige, también la podrán suspender su programación por un periodo de 3 años, pero también el juez puede disponer la revocación definitiva de la licencia que le otorgó el Indotel. O sea, ustedes ven la gravedad que tienen los delitos de prensa en este tema, que anteriormente no existían. Otro artículo también para que lo anoten y se lo lean. Artículo 310, el ultraje. El ultraje es una figura nueva que trae el código, en donde usted no podrá referirse a ningún funcionario o a ningún empleado del Estado de ninguna manera que lacere su honor o su integridad, ni referirse a la función que él ejerce y que él se pueda sentir ofendido, aun sea en un lugar privado. Oye, ¿a dónde nos fuimos? Aún sea en un lugar privado. Eso yo lo voy a explicar ahora. ¿Qué es un lugar privado? Un lugar privado, tú y yo, por ejemplo, pudiéramos estar en la Parada Mocana, como hemos estado varias veces, almorzando, y tú y yo no podemos hablar de ningún funcionario del gobierno, porque si hay una cámara que está captando la conversación, o un lavasaco, un chivato, y captó que tú y yo estamos hablando, por ejemplo, del gobernador del Banco Central, cuando dice que la economía ha crecido, es un ejemplo que estamos poniendo, que la economía creció un 10%,
Y tú dices, no, pero el gobernador del Banco Central mínimamente amaneció loco hoy. Pero, ¿y será que él no sabe lo que está pasando en el Banco Central? Es un ejemplo figurado. Eso constituye delito de ultraje. Entonces, ¿qué sucede? A la persona lo podrán condenar inclusive hasta 1 año de prisión, pero también la multa que le van a imponer a los dos que estaban en asociación de malhechores, acabando con lo que estaban hablando de manera íntima prácticamente. Exacto. Íntima porque no era pública, no estábamos en un lugar público, pero hablando entre nosotros dos. Exacto, estábamos en la parada Mocana. En la parada Mocana, donde se para todo el mundo. Exacto. Hay una costillita que hay ahí. Yo te invité los otros días que te iba a brindar una costillita, pero como tú no quieres comer costillita, de que por no engordar, yo no sé por qué no come costillita. La mejor costillita del país, en la parada Mocana, Rubén Díaz, el mocano, está esperando por ti. Exacto, pero al final de cuentas la costillita no engorda. Sino... Y no meten a nadie preso porque coma costillita. En el código no hay nada de eso, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Si un juez condena a un ciudadano por el delito de ultraje, por hablar aunque sea en privado de un funcionario, yo mencioné el del Banco Central porque es una de las figuras que más gana a nivel salarial. El que más ha cobrado en la historia del país. Exacto. Tú me puedes buscar el funcionario que tú quieras y nadie ha cobrado más dinero de sueldo que Valdés Alviso. Exacto. Entonces, ¿tú sabes cuál es la multa que te van a imponer prevista en ese artículo? De hasta 3 salarios de lo que gana el funcionario del cual tú y yo estábamos hablando. Ay, Dios mío. De ese no voy yo hablando porque se gana mucho. Exacto. Entonces, si dicen por ahí que el gobernador del Banco Central gana 1.600.000 pesos. 2 millones y pico gana ese. Exacto, mensual. Entonces, la multa que le van a imponer al ciudadano será de casi 6 millones de pesos. Entonces, ¿es desproporcionada o no es desproporcionada? Y si no puede pagar la multa, va preso. Bueno, tendrá que pagar con 6 meses de cárcel adicional a lo que el juez le imponga. Ay, Dios mío. Yo creo que hasta los jueces van a quedar locos de este tiro. Exacto. Tú tienes otro artículo ahí bastante complicado cuando tú hablabas del secreto profesional y de todo ese tipo de cosas. El artículo 379 de ese código, él comienza bonito porque él comienza hablando del sabotaje. Entonces, ese artículo lo disfrazaron al comenzar, pero en la tercera línea comienzan a darle puñalada al ciudadano. Cuando un organismo de salvaguarda, así que dice la palabra, cuando cualquier organismo de salvaguarda de la seguridad nacional le solicite a una persona o a una institución una información y la persona la falsee, la persona podrá ser condenada de 20 a 30 años de prisión. ¿Qué es falsear una información que te pida el J2? Ahora mismo nosotros estamos grabando, o sea, estamos en vivo en el programa. El J2, que es un organismo de salvaguarda de la seguridad nacional, te pide el video y tú se lo mandaste por la mitad o se cortó un pedazo porque se fue la luz, ya eso es un video falseado y alterado. Entonces prepárate para que coja 20 años si el juez te va a ayudar o que coja 30 si el juez amaneció encojonado. Eso no es desproporcionada o no. Esto es un abuso. Entonces, en lo que tú invocas el derecho a la libertad de prensa y el derecho al secreto profesional, ya a ti te han pedido medida de coerción, ya tú estás preso, ya tú tienes 8 meses en Najayo, ¿me entendiste? Entonces, el Tribunal Constitucional está esperando que varias personas le lleven los recursos de inconstitucionalidad de ese código, porque ese código no es que lo van a anular, pero ese código tienen que enmendarlo por la desproporción que tiene de muchísimas penas. Hay penas que nosotros estamos de acuerdo con ellos. El tema de los feminicidios, ojalá que voten la llave 40, 50, 60, el secuestro. Y de la corrupción del Estado.
En los delitos de corrupción, por cualquier cosita ahí hay 10 años de prisión. Pero poco es. No, lo que pasa es que con el cúmulo de penas hay funcionarios que en un solo expediente podrán ser condenados de 50 a 60 años de prisión. Porque cometen un delito, por ejemplo, por la mañana una licitación, ahí hay 10 años. Pero hay otro delito con el cúmulo de penas que se llama la coalición de funcionarios. Es cuando dos funcionarios se ponen de acuerdo para violentar una ley o un reglamento. Ahí hay 10 más, ya van 20. Yo te mencioné un artículo ahorita cuando una persona también violenta la ley, o sea, la interpreta a su antojo, no le da cumplimiento, eso es otra pena. Y cuando ahí le liguen, por ejemplo, la ley de lavado de activos, eso tiene pena de 10 a 20 años. O sea que cuando el juez con la calculadora comience a sumar, un funcionario público estará expuesto posiblemente a 30, 40 o 50 años de prisión. Por eso es que hay que leer el código de arriba abajo, leerlo en lectura comprensiva. Todas las profesiones están siendo afectadas, o mejor dicho, también arropadas por las nuevas disposiciones. Fíjate que cuando yo te hablo de penas complementarias, donde el juez le va a poder suspender la profesión por un tiempo o se la va a poder revocar, eso se va a aplicar también a los médicos. Hay médicos involucrados en mala práctica médica. Hay médicos que tienen un cementerio privado. Hay médicos que tienen mucho muerto. Entonces, seguían ejerciendo la medicina porque los códigos de ética de esos colegios, algunos solamente permitían la suspensión, por ejemplo, hasta un año de la profesión, en casos muy graves, hasta un año. Entonces, un médico que, como hay muchos que son conocidos, que tiene 20, 30 muertos arriba, en esa mala práctica médica, no debía seguir ejerciendo la profesión de médico porque posiblemente no estaba capacitado para eso. Entonces, aquí le van a revocar, el juez en cualquier sentencia le va a revocar de manera definitiva el ejercicio de la profesión al médico, pero también se la va a revocar a un ingeniero que esté dedicado a los temas de estafa, que de eso también vamos a hablar ahorita. Pero también se la va a revocar a todos esos agrimensores ladrones que tú tienes aquí en Villa Altagracia y que hay en el país y que viven falseando los reglamentos y viven falseando la ley. Y falseando títulos. Y falseando títulos. Entonces, por ejemplo, el CODIA tiene un reglamento disciplinario desde antes de que yo naciera, ese reglamento, pero ese reglamento también tenía penas demasiado benignas. Y no importa los actos delictivos que cometa un ingeniero, un agrimensor o un arquitecto. Eso era como antes, que las multas eran 5.75 y fue un hombre ante un juez porque le había dado una galleta a un hombre y le cantó el juez 5 pesos con 75 centavos y el hombre le dio, tenga 12 pesos y le dio una galleta al juez. Ahora mismo a los jueces les van a dar su galleta. Ahora mismo, intimidar o ofender a un juez, a un alguacil o a un fiscal le va a salir a cualquier abogado y a cualquier ciudadano por 3 años de prisión de entrada. Y cuando es lo contrario, que es el juez o el alguacil que está intimidando y ofendiendo a la gente. Bueno, ahí están los delitos, por ejemplo, de ofensa y de amenazas, que habría que ver también cómo fue que ocurrió para que le quepan a ellos. Pero usualmente, fíjate que la figura del juez se ha tratado, tú ves en los tribunales, de maximizar de una manera tan sublime que es la única profesión donde cuando el juez viene entrando tú tienes que pararte. Digo, cuando es así de cerrado y de estricto, no te permite, el código, o sea, no permite, por ejemplo, las salidas o los ejemplos. Entonces,
Por eso ese código hay que revisarlo, hay que adecuarlo, hay que suavizarlo un poco, porque nada más no es lo que yo te acabo de decir. Cuando a una persona lo sometan por lo que ellos llaman una declaración falsa a la Dirección General de Impuestos Internos, al juez se le va a pedir el decomiso en favor del Estado Dominicano de ese bien, de ese inmueble o de ese vehículo. Pero todavía no está comprobado, ni hay forma de comprobar que ciertamente esa gente trató de hacer un fraude. Bueno, lo que pasa es que la DGI lo va a comprobar de diferente manera. Vamos a suponer que hay zonas que son altamente conocidas el valor que tiene un terreno. En Punta Cana, una persona acaba de comprar un solar de 3.000 metros y lo compró por 5 millones de pesos. Todo el mundo sabe que es mentira. Si se lo reportó así a la Dirección de Impuestos Internos y ella a través de sus inspectores hace una evaluación del solar, y más si dentro de ese solar hay alguna mejora, algún edificio, ahí hay un acta de comprobación de que se pagaron impuestos falseando la declaración. Entonces, fíjate cómo frente a ese hecho, la Dirección de Impuestos Internos, con pruebas, tiene que aportar las pruebas, se va a querellar ante el Ministerio Público. El Ministerio Público va a poder hasta conocerle medidas de coerción a la persona por evasión tributaria, pero también a la persona le van a poder imponer una fianza, lo van a dejar preso, lo que evalúe el juez de entrada. Pero al momento en que se conozca el proceso, el juez puede concluir ordenando el decomiso de la propiedad en favor del Estado por la evasión que la persona cometió. Entonces, fíjate que a través de este programa estamos dando eso como una cápsula informativa de un delito nuevo que anteriormente no existía. Sí, porque generalmente era un estilo que había aquí de hacer los contratos. Exacto. Aunque Impuestos Internos tenía su tabla y te cobraban los impuestos por su tabla. Muchas veces tú ibas con el contrato y decías tanto, y dices, no, pero ese vehículo paga tanto. Exacto. Y te cobraban por la tabla. Yo no sé por qué calificar esto de delito cuando no existía delito, aun cuando se intentara. Pero cuando tú ibas a Impuestos Internos, no. Ese terreno en ese lugar tiene un precio. Míralo aquí. Y no te aceptaban lo que tú estabas diciendo. Recuérdate que ahí te metieron el cuarto de trailer. Ahí te metieron la reforma tributaria. También. Pero si anteriormente tú no cogías cárcel por pagar menos impuestos y aquí ahora tú tienes 3 años de prisión y te pueden incautar el bien, es para que tú no evadas el impuesto. Ahí está la reforma tributaria. Porque ahora sí es verdad que la Dirección de Impuestos Internos va a recaudar dinero, pero también le va a tener una espada de Damocles ahí al comprador, inclusive casi hasta por acusar al vendedor también como cómplice y coautor del delito, ¿entendiste? O sea que el que vende, si no hicieron el contrato bien hecho, van los dos. El que vende y el que compra. Si no lo hicieron con el precio real que cuesta la propiedad. Entonces la gente no lo sabe. Pero